베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres sin Sión, y no pocos hombres. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온 천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 곳 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수. 저 천군 천사들 충의하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 무리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has dado la oportunidad para poder venir en este día santo para ver tu rostro. Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros en el cual te aman y quieren edificar la iglesia. Ayuda, Señor, a través de este culto podamos escuchar tu palabra y ser verdaderos cristianos delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a siempre dar gracias delante tuyo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy.
Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 주님의 뜻을 이루소서. 고요한 종의 기다림이 진흙과 같은 날 빚으사 주님의 형상 만드소서. 주님의 뜻을 이루소서. 주님 발 앞에 엎드리니 나의 맘속을 살피시사 눈보다 희게 하옵소서. 주님의 뜻을 이루소서. 병들어 몸이 피곤할 때 권능의 손을 내게 펴사 새롭게 하여 주옵소서. 주님의 뜻을 이루소서. 온전히 나를 주장하사 주님과 함께 동거함을 만민이 알게 하옵소서. 보혈의 공로를 의지하여 En este momento dependemos de la sangre de Cristo y en esta hora para que podamos recibir esa misericordia de Dios. Vamos a orar en arrepentimiento. Padre Dios glorioso, te damos gracias. Padre Dios, nosotros sin tu sangre no podemos vivir. Padre Dios, perdóname, Señor, por seguir las cosas de este mundo, por ser contaminados con las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a dejar todas esas cosas delante de tuyo. Y ayúdanos, Señor, que nosotros a través de Jesús, a través de la vida que es Jesús, nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y perdona, Señor, por esos momentos que nuestro espíritu fue perezoso delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos recibir tu misericordia. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ser limpios delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros solamente dependamos de la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos dejar todos delante tuyo, delante de tus pies, y ayúdanos, Señor, a poder tener esa misericordia delante de tus pies que están llenos de la misericordia. Y ayúdanos, Señor, y proteja nuestro corazón de cada uno. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros, que no vivamos a través del pecado. Y ayúdanos, Señor, a solamente mirarte a ti. Ayúdanos, Señor, a poder dejar todas nuestras cosas delante de ti. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos servirte. Y te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 위로와
존귀와 영광을 받기에 합당하신 하나님 아버지, Padre, que eres apto para recibir la gracia y la alabanza. Damos gracias porque nos has permitido este día santo e hiciste que cada uno de nuestros miembros sean verdaderos servidores delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que este culto sea hecho en espíritu y en verdad, que sea un culto en el cual tú puedas recibir la gloria y solamente tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo y pedir delante tuyo y para que nosotros tengamos tu misericordia. Perdónanos, Señor, por vivir según las cosas de la carne, por las cosas de esta tierra. Padre Dios, nosotros somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ser humildes hasta el último momento y así igual forma podamos ser tu iglesia y el cuerpo de Jesús. Y así la iglesia puede recuperarse, puede ser reedificada y así puede volverse formada. Padre Dios, a través de este virus corona, por favor, haz que esto termine rápidamente y se puedan solucionar toda dificultad que vino a través de esto. Ayúdanos, Señor, a tener tu paz y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir tu gozo. Padre Dios, te queremos pedir por el obispo mayor. Ayuda, Señor, que tú estés junto con él y él haya vea tu palabra. Ayuda, Señor, que él pueda llevarlo a través del Espíritu Santo. Padre Dios, ayuda, Señor, que él pueda sostener hasta el último momento su llamado. Padre Dios, también te queremos pedir por el obispo. Ayuda, Señor, que él tenga esa paz que viene de ti. Y así, ayuda, Señor, para que él pueda tener ese poder y la sabiduría y el conocimiento y todas las cosas que necesita dentro del púlpito. Padre Dios, en el día de hoy también unge sus labios y ayuda, Señor, que en el día de hoy pueda tener esa palabra de espíritu, vida y fuerza. Ayuda, Señor, que nosotros al recibir esa palabra pueda ser dentro de nosotros esa palabra viva y así en este momento nosotros podamos venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que toda nuestra vida con un corazón humilde, así nosotros en ese día podamos recibir tu consuelo y así poder venir y así poder entrar al reino de los cielos. Ayuda, Señor, que así que cada uno de nosotros podamos predicar a Jesús y ayuda, Señor, en todas las cosas. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Espero que todos juntos también podamos ofrendar incluso en línea. 주님 사랑 너무 감사해요. 날 구원하신 그 사랑이 너무
수 없는 평안 언제나 나와 함께 동행하여 주시는 주님 은혜 감사합니다. 주님 사랑 너무 감사해요. 날 구원하신 그 사랑이 너무 감사해서 나 주님만을 찬양합니다. 완전하신 십자가의 보혈 그 피가 날 새롭게 하네. 완전하신 십자가의 보혈 그 피가 날 깨끗게 하네. 완전하신 십자가의 보혈 그 피가 날 새롭게 하네. 완전하신 십자가의 보혈 그 피가 날 깨끗게 하네. 그 피가 날 깨끗게 하네. 그 피가 날 깨끗게 완전하신 십자가의 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo con nuestras ofrendas. Ayuda, Señor, todas las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan esa guía de tu palabra. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa bendición que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos y sus familias han pedido por tu familia, por la iglesia. Ayuda, Señor, que ellos siempre tengan esa guía que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de gracias. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan confesar que tú estás con ellos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre están llenos de ese gozo y puedan tener esa respuesta de sus oraciones. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han dado la ofrenda a través de línea. Ayuda, Señor, que esa bendición y esa gracia siempre pueda estar en sus corazones. Damos gracias y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado ante el Señor, en ustedes y en sus familias. 할렐루야. Aleluya. 나의 영혼 잠잠히 하나님만 부르며 나의 구원 나의 영혼이
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo 13 hasta el 16. La palabra de Dios, Marcos 10, versículo 13 hasta el 16. Vamos a leer todos juntos. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaba. Viendo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de recibir la palabra de vida para que nosotros podamos entender esta palabra, y también oremos por el obispo para que tenga el poder y la sabiduría. Vamos a orar todos juntos. 생명의 말씀 정말 우리가 잘 듣고 깨닫고 정말 하나님 주의 나라에 들어갈 심령과 정말 주 앞에 나가는 우리의 순종함이 우리의 모든 삶에 있도록 우리 하나님 인도하여 주시옵소서. 무엇보다 정말 천국에 갈 이와 같은 귀한 심령을 우리 모두가 알고 주 앞에 나가는 정말 이 시간 될 수 있도록 성령께서 우리를 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독 입술의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 더해 주시고 정말 그 입술을 통하여 주장되는 그 하나님의 말씀 앞에 우리 모두가 한 성령 안에서 깨닫고 듣고 주 앞에 나가는 우리 모든 성도가 될 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. 이 모든 가운데 우리가 주 앞에 주님에게 나가는 거룩한 믿음을 얻고 주님의 이끄심과 인도함을 받는 모든 귀한 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 거룩한 주의 damos gracias porque nos has permitido este día santo y también hiciste que nosotros podamos recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda, Señor, a tu siervo, quien tú has puesto en esta hora para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener ese poder sin ningún límite. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser conmovidos por el Espíritu Santo y podamos recibir juntos esa palabra en nuestros corazones. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. De la bienvenida a los niños. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es Padre eterno, Él es el Padre de la humanidad y es amor. Aunque los que se convirtieron en hijos de Dios lo traicionaron, Él es paciente y los espera con Él como el Hijo pródigo. Aunque los niños sean una carga y no tienen fuerza, ellos son la semilla del cielo, así que no lo impidan a los niños. En cambio, bendíganlos una y otra vez y háganlo crecer. Los niños se convierten en adultos y los adultos en ancianos, y así es como crece un buen árbol. Podemos esperar los frutos. Samuel desde pequeño oró. Dios lo usó de gran manera. Jesús desde temprana edad escudriñó las Escrituras. Jesús es el Verbo, pero Él aprendió las enseñanzas de los profetas. Toda la iglesia debe entender que los niños se convertirán en grandes trabajadores. Así deben ser enseñados por la verdad de las gracias. El poder nacional de cada país son los niños y el futuro de la iglesia también son los niños. Por lo tanto, Jesús bendijo a los niños una y otra vez. Toda la iglesia tiene que ser modelo para los niños. Los niños crecen aprendiendo de los adultos. La fe de las familias pueden ser vistas a través de los niños. Todos los adultos tienen que convertirse en el espejo de los niños y enseñarles la sabiduría para vivir en el mundo, pero también deben enseñarles la ley de vivir en el cielo espiritual. Las personas que reciben la gracia tienen amor en su interior, y este amor es para todos y no para una sola persona. Enseña a los niños con la verdad. Toda la iglesia debe ser maestros con el amor maternal, enseñar el espíritu de los niños y guiarlos para que sean creyentes maravillosos. Amén. Una de las características más sobresalientes para que las personas puedan tener, para que puedan entrar en el reino de los cielos, ¿qué es? Estamos hablando del carácter de la persona. Para que una persona pueda entrar al reino en los cielos y pueda vivir por toda la eternidad,
La verdad, si miramos en las condiciones que el hombre tiene, una de las cosas muy importantes y más importantes es el carácter de esa persona, es el corazón de esa persona. 왔을 때에 Cuando el momento en que el Evangelio viene a nosotros y para que uno pueda vivir en ese Evangelio, 하는 성품이죠. ¿qué es ese carácter de esa persona? Estamos hablando de ese carácter en el cual el Evangelio pueda estar dentro de nosotros. Nosotros recibimos lo que el Evangelio quiere en nosotros y nosotros al recibir esto, ahora todos nosotros tenemos que vivir en esto. Y una de esas condiciones para esto, ¿qué son? Es el carácter de uno. 이루어지는 바로 그 El carácter de una persona. Pero entonces, ¿cuál es este carácter en que 십자가 es apto para poder llevar ese evangelio? Ese carácter de los niños. 이제 제일 Si 먼저 vemos a los niños, 자기의 성품을 바꾸는 것입니다. si vemos lo que nosotros hacemos, luego de que nosotros venimos a Jesús, ¿qué es lo que primero nosotros hacemos? Es cambiar nuestro carácter. Esa persona que estaba en el mundo y ahora esa persona al vivir y ahora recibir a Jesús, ahora entonces esta persona tendrá que vivir esa vida que el Evangelio pide a esa persona. 성품이 Pero entonces esa 맞춰지지 않는 vida que es esa vida que el carácter de una persona tiene que cambiar, pero si no cambia, entonces no va a poder vivir en el evangelio de esa vida. Si no cambia, si no es revestida con la ropa del Señor, no va a poder vivir en esa vida. Por eso uno tiene que tener esa determinación para poder cortar por completo ese carácter que uno tiene y dejarlo a un lado. Y entonces eso es algo que nosotros hemos experimentado y tiene que experimentar esa persona que cambia de incrédulo a creyente. 교회 형태입니다. Y así eso es una de las cosas que nosotros podemos ver dentro de la iglesia cristiana. Un proceso que todos tienen que pasar. Pero entonces esta persona, luego ahora que es cambiada, ahora su esperanza está en el reino de los cielos y ahora esa persona en ese mismo instante, esa persona en ese mismo momento, ahora ¿qué es lo que cambia? Cambia su ambiente por completo para poder estar dentro del reino de los cielos. Por eso, toda su vida, la verdad, sí forma su vida y forma su corazón. Pero entonces, ¿cuál es este corazón que nosotros estamos tratando de hablar? 자기 성품은 어떤 것일까? Entonces, ¿cuál es ese corazón en el cual tiene que ser llevada al Evangelio? Estamos hablando sobre ese corazón que no tiene engaño, que no tiene 이렇게 nada de esto, no tiene la mentira y no son mayosos, sino que está lleno de esa verdad. Estas personas ahora entonces podrán recibir esa protección y esa guía de Dios. Ahora esta persona se convierte en esa persona que tiene esas diferentes características que son aptas para poder ser cristiano, para poder ser persona de Dios, de Cristo. 이렇게 종교 생활을 하는 거죠. Pero entonces, si esta persona, si no tiene este cambio dentro de él, entonces esta persona solamente se convertirá en un religioso que no tiene ninguna relación con Dios. Y como yo les he dicho a ustedes una y otra vez, esta personalidad, este carácter es representado ¿de dónde? De los niños. Simplemente fácilmente es representado entre los niños, entre los diferentes caracteres de los niños. 천국에 들어가는 것은 Y una de las palabras que nosotros hemos escuchado constantemente que es que si uno no es como un niño, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces todos los cristianos ahora tienen que cambiar su carácter de esta manera. ¿Por qué? Porque así podrá recibir la guía de Dios. 성품을 고친 자들은 Por eso esas personas que han cambiado su carácter, ahora esta persona podrá entrar, ahora su posibilidad de entrar al reino de los cielos será más grande. Pero entonces, en cambio, esas personas que no quieren cambiar su carácter, entonces esas personas eventualmente no van a poder entrar al reino de los cielos. Esto es la verdad. Uno podrá pensar, ay, como esto no vendrá, pues el reino de los cielos no es
ahora, entonces lo hará luego. Pero tenemos que saber, queridos hermanos, que el reino de los cielos ahora está en este mismo lugar dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no entramos en ese territorio que es de Dios, o sea, el reino de los cielos, entonces no vamos a entrar eventualmente al reino de los cielos. 영적이 아닌 것은 중요하지 않다. La verdad es que 그런데 하나님을 모실 수 없는 habrán algunas personas que podrán pensar, ay, lo espiritual es lo importante, lo espiritual es lo importante, pero si esta persona, si no entra en ese dominio que es de Dios, en ese territorio que es de Dios, entonces esta persona, aunque diga que es espiritual, no va a poder entrar al reino de los cielos. 그 천국에 가려는 투쟁을 해야 돼요. Pero entonces, esta persona, la verdad, eventualmente llegará en un ambiente en el cual que será muy difícil el entrar al reino de los cielos. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. Hay algunas personas que comienzan a especular las cosas de la fe y lo espiritual. 영적이 아닌 거는 다 영적이다. Pero entonces muchas personas piensan, ay, lo que nosotros no podemos ver, que lo que no es físico, entonces todo es espiritual. 예수님은 Pero entonces si nosotros no aceptamos todas las obras que Jesús ha hecho en esta tierra a través de su cuerpo, la verdad también las cosas que son espirituales, 물리적인 entonces si no aceptamos esto, entonces también no deberíamos aceptar a Jesús. Tenemos que saber que Jesús usó lo físico y también pide lo físico para cada uno de nosotros. No lo espiritual, no solamente lo espiritual, las cosas que nosotros no podemos ver. Tenemos que saber que la palabra de Dios es espiritual. 주님이 하신 말씀도 이거 영적이 아니야 그러면 Y también, entonces, si una persona especula diciendo, ay, esto no es espiritual, ay, no creo que eso sea espiritual, entonces es lo mismo que decir al Señor, ay, el Señor no es. Pero entonces estas personas eventualmente tendrán que venir del juicio delante del Señor. 포함하는 거지. Tenemos que saber que la palabra de Jesús, cuando habla sobre la palabra de Jesús, todo es espiritual. Pero la verdad, nosotros no podemos venir delante de Dios siendo orgullosos diciendo, ay, esto es palabra de Dios y esto no es. Y esto es lo espiritual y no es. 이 성품을 Queridos hermanos, el Señor cuando nos dice a nosotros, ustedes tienen que tener este carácter, entonces esto es espiritual también. 결과로는 영생에 이르게 ¿Por qué? 된 결과를 Porque esto, ¿qué resultado trae? El resultado de esto trae esa vida eterna. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos ese carácter de niño, de ese carácter de ser como de niño pequeño, entonces la verdad, nosotros no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Uno podrá pensar, ay, si hago así y lo hago lo otro, y tratando de no tener ese corazón, entonces la verdad no va a poder entrar al reino de los cielos. Queridos hermanos, nosotros estamos en este lugar y nosotros recibimos ese evangelio y sabemos que al reino de los cielos estará en ese día cuando el Señor venga en ese día. Pero tenemos que saber que ese reino también es presente en este mismo instante, en este mismo lugar. 나이 같은 성품을 Y el Señor nos está diciendo a nosotros, solo aquellos que tienen ese carácter de niño, la verdad podrán entrar al reino de los cielos. 주님이 성경에서 이렇게 ¿Cuál es la razón de esto? Hay una razón por la cual Jesús dijo estas palabras. 아이들에게서 보여지는 그런 La verdad, fácilmente uno podrá malinterpretar pensando, ay, los niños, pues la verdad es un modelo en el cual tenemos que seguir, es que son amables, que son puros. O también uno podrá pensar, ay, los niños, es algo que nosotros tenemos que 그런데 어린애들 좀 servir y también los niños son quienes nosotros tenemos que alentar y no habló de esta forma por estos dos diferentes significados. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Los niños 받는 특권이 있어요. tienen ese privilegio para ser protegidos por Dios. Son aquellos que reciben esa bendición de Dios, son aquellos que reciben esa bendición especial y ellos tienen ese privilegio para recibir la gracia y esa bendición de Dios. Como son niños, ellos pueden tener ese privilegio. 자, 이거 왜 그러냐면은
¿Cuál es la razón de esto? Si nosotros vemos a los niños que acaban de nacer, la verdad es que ellos no tienen ningún poder para poder comunicarse y tener esa comunión con Dios. Todavía no son conscientes y en ese momento, la verdad, no son conscientes para poder o no tienen ese poder para poder elegir lo que ellos quieren. 그래서 그들에게 죄의 문제에 대하여 Por eso, la verdad es que ellos, la verdad, uno no le puede pedir a ellos esa responsabilidad del pecado, de ese pecado original. ¿Por qué? Porque ellos, desde ese momento, la verdad, no se le puede preguntar nada. 너도 사람이니까 인간이니까 죄라는 혐의에 Pero entonces, la verdad es que ellos todavía delante de Dios no son personas que son pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa conciencia para poder decir y tener ese intelecto para ser pecadores. Por eso ellos todavía no pueden pasar sobre ese juicio del Evangelio. Todavía en ellos no se le puede preguntar acerca de ello. Por eso, los niños espiritualmente, uno todavía no puede definir si son personas del cielo o 아니면은 정말 지옥 자식이 si son hijos del diablo. Todavía no se le puede definir si espiritualmente si es del cielo o es del diablo. Todavía es muy de antemano el decir esto es del cielo o del infierno. 정체에 대해서 하나님의 법적 판단이 Y podemos ver de que esta persona en ese momento, a ese niño, en ese momento, la verdad, ese juicio del Señor será hecho luego. Está siendo aplazado. 하나님 앞에 언젠간 서게 될 것입니다. Sabemos de que los niños eventualmente tendrán que venir delante de Dios y esos niños, la verdad, tienen que venir delante del juicio del Señor y ahí en ese momento serán preguntados por el Evangelio si son pecadores o si aceptan si son pecadores o no. Pero entonces estos niños, antes de estar arriba de ese juicio, antes de eso, 하려고 하지 않는 거예요. la verdad es tenemos que saber de que el Señor no está buscando si estos niños son pecadores, si aceptan si son pecadores o no. 너 죄인이냐? Si vemos la ley pregunta, ¿tú eres pecador o no? Pero entonces, si el hecho de que el Evangelio ha venido en nosotros y el hecho de que nosotros venimos delante del Evangelio, ¿qué es? Nos está preguntando, ¿tú eres pecador? 죄인이냐? 아니, ¿Tú eres pecador o no? ¿Tú qué piensas de ti mismo? ¿Eres pecador o no? 것입니다. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en el Evangelio. El Evangelio nos quiere preguntar esto a nosotros. 우리 운명은 영원한 운명. Pero entonces, a partir de nuestra respuesta, será diferente donde nosotros iremos. 그러한 Pero entonces, si nosotros vemos a los niños a través de la gracia de Dios, nosotros podemos ver de que en ese momento, la verdad, no son perseguidos para que definan si son del cielo o si son pecadores, si aceptan si son pecadores o no. 아이들 자체로 하나님이 받으실 수 있는 Pero entonces, en medio de eso, nosotros podemos ver de que estos niños tienen naturalmente ese carácter para que ellos puedan ser aceptados por el Señor. 하나님이 사람들로부터 요구하는 그것을 자연적으로 갖고 있는 거예요. La verdad es que estos niños tienen ese carácter, lo que necesitan para lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Queridos hermanos, hasta el momento, antes de que crezcan y sean conscientes acerca de esto. Pero si vemos a los niños, en ese mismo momento, la verdad podemos ver de que ellos son libres de la opresión del pecado. Es algo que el Señor nos quiere en cada uno de nosotros, aunque nosotros tenemos que luchar por el pecado una y otra vez. Obviamente, si vemos a los niños que comienzan a crecer, obviamente a partir de ese momento comienza a salir el pecado dentro de
de ellos y ellos mismos podrán conocer de que llegarán en ese que sean ya conscientes en el cual tendrán que responder si ellos son pecadores o no. Ellos eventualmente tendrán que recibir esa responsabilidad de esa respuesta de que ellos vayan a decir. Por eso podemos ver de que esa personalidad, ese carácter que ellos tienen, cuando comienzan a crecer, comenzará a desaparecer en ellos. Pero antes de que crezcan, pues, lo que el Señor nos está diciendo es que ese carácter que tienen los niños son los que el Señor acepta. Cuando nosotros hablamos sobre ese pecado original, en el cual es uno de los problemas más grandes para el hombre, obviamente esto no significa que los niños tengan ese pecado dentro de ellos. No significa que ellos no lo tengan, pero ellos en ese momento, cuando son niños, la verdad no toman esa decisión y pecan voluntariamente, sino que ellos en ese estado, la verdad, son las personas que tienen ese corazón más puro, en el cual tienen ese potencial para venir delante del Señor y tienen ese corazón para poder estar más cerca de Dios. Y son ese carácter en el cual que cada uno de nosotros tenemos que tener. Por eso, si vemos a estos niños tienen ese privilegio, y cuando ellos tienen ese privilegio, ellos reciben esa bendición especial que es de Dios. Pero entonces si vemos a estos niños, obviamente tienen muchos beneficios, pero podemos ver que ellos también tienen muchas debilidades. ¿Por qué? Porque antes de que ellos puedan decidir y si puedan vivir y puedan decidir lo uno y lo otro, la verdad ellos no pueden vivir por sí mismos. Si necesitan a sus padres, a quienes los puedan proteger. Aquellos que los pueden proteger son sus padres. Pero entonces, si nosotros vemos a sus padres, los padres son aquellos que pueden proteger la vida de este niño. E incluso los padres son los que han recibido esa gran carga del cielo. Y esto no significa que los padres sean más grandes o sean en su estatus sea más alto que los niños, sino que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los niños son aquellos que tienen esa naturaleza para poder entrar al reino de los cielos, tienen ese carácter natural para poder entrar en los cielos y tienen ese carácter para poder venir delante del Señor. Son personas que son más grandes que los padres. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice a nosotros también? Incluso el Señor muestra su misterio, sus secretos a través de los niños. Y entonces podemos ver que estos niños son las verdaderas ovejas que el Señor, siendo nuestro buen pastor, nos guía a nosotros. Y la verdad es que estos niños son los que tienen ese carácter en el cual el Señor quiere dar su evangelio. Y también son personas que esos niños son quienes tienen ese carácter para poder ser ese pueblo del Señor. Pero tenemos que saber de que ellos, aunque son niños, entonces ellos necesitan la protección de alguien, necesitan la protección de sus padres. Por eso los padres, ahora siendo los protectores de estos niños, ellos tendrán que proteger y tener esa responsabilidad. Dios es quien alimenta a estos niños, pero los padres son aquellos quien temporalmente tendrán que guardar y proteger a estos niños. Por eso podemos ver que los padres son solamente aquellos quienes protegen a los niños, y tienen una limitación para poder proteger a estos niños. Por eso Dios es quien les ha dado este trabajo a los padres. Pero entonces, si vemos a otros padres, podemos ver que algunos padres piensan que los niños son su posesión y pueden hacer todo lo que ellos quieren
con esos niños. Si quiere regañarlos, si quiere decirles haga esto y haga lo otro, tienen ese derecho para poder hacerlo. Pero entonces, ¿dónde saldrá este pensamiento? ¿De dónde sale este pensamiento? La verdad es que yo no sé y no entiendo el origen de dónde sale esto. Pero entonces, si nosotros vemos en el pasado en el cual pues la agricultura y toda la familia y todo en sí se basaba en la agricultura. De pronto en ese momento pues obviamente todos los niños pues vivían en grandes familias y pues obviamente todo el orden y de la familia era puesto pues en la sobrevivencia, y de pronto así es como salió ese pensamiento acerca de esto. Y también como a sus propias descendientes también tendrán que recibir esto. Pero tenemos que saber que esto es algo que ya ocurrió hace muchos años atrás, y tenemos que saber que en esta sociedad en la cual estamos viviendo no se basa en esto. Tenemos que saber que los niños son los que vienen de Dios. Tenemos que saber que los padres no son quienes han creado estos niños. Los niños son pertenencia de Dios, no es nuestra pertenencia. Uno no sabe si este niño, la verdad es que uno no puede decidir de que este niño, nuestro hijo, va a nacer en mi familia o en otras familias. Si nosotros vemos también en la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice en Salmos 139, 3 y 14? Que nos dice que esos niños son creados por Dios. Esos son creados por Dios, y Dios me puso en el vientre de la madre, y yo te alabaré. Y entonces dice que todo esto es maravilloso. Entonces es porque la relación entre Dios y los niños. Pero entonces estos niños son dados a esa familia para que así sean protegidos. Pero los padres piensan, como ellos son los que crían y pues han dado a luz a esos niños, piensan que ellos pueden pues tener posesión de ellos. Y piensan que tienen el poder de esto. Y piensan que ellos pueden hacer esto, pueden tratar a sus niños como fuera Dios. Y piensan de que ellos pueden tratar a los niños como ellos quieran. Pero la verdad es que tenemos que saber que esto es pecado. ¿Por qué? Porque las personas en el mundo, si vemos las personas del mundo viven según ese pecado sobre su propio origen. Pero la verdad tenemos que saber que nosotros somos personas, los cristianos, son personas que ya han crucificado a ese pecador, y la verdad ya han dejado a un lado y han vuelto a nacer. Por eso los padres, la verdad, no deben tratar a los niños con sus propias emociones, con su propio ambiente, y piensan hacer lo que ellos quieren, pues oprimiéndolos a ellos. Pero la verdad esto no debe ser así. Pero uno fácilmente podrá excusarse diciendo, ay, esto es por el niño. Esto es para que ese niño pueda crecer bien. Es para que así pueda. Pero la verdad esto solamente es una excusa para poder tapar lo que ellos están haciendo. La verdad esto no es lo correcto. Pero entonces podemos ver en ocasiones, por ejemplo, el niño, digamos, los padres están oprimiendo al niño como por su propio beneficio, pensando que ellos mismos son mucho más, pues en su estatus son más altos que los niños, y la verdad y diciendo y excusándose, diciendo que todo esto es por el niño. Pero la verdad es que todo esto viene por su propio orgullo y por las cosas que ellos desean. Y la verdad es algo que no se puede comparar con esto. Pero la verdad es que podemos ver que todo viene de su propio ser, viene de lo que uno quiere.
Pero la verdad es que los padres tienen que comprender eso rápidamente y tienen que estar despiertos con esto. 자녀를 학대하게 되는데 ¿Por qué? Porque comienzan a abusar a los niños. 자녀를 학대하는 자들이 주로서는 Pero aquellos que abusan a los niños, ¿qué es lo que ellos dicen? Esos padres que abusan a los niños, ¿qué es lo que dicen? Yo amo a mi hijo. Yo amo a mi hijo. Yo amo a mi hija. 정말 너무나 흉악한 이거는 범죄. Pero la verdad es que esto es un gran crimen. 인격을 더 La verdad, están matando a ese niño. 이거는 나는 내 Pero entonces esas personas, la verdad, que están diciendo, ay, yo estoy siendo estricto con él para que él pueda crecer bien. Pero la verdad, esto es solamente una excusa y la verdad no tiene nada bueno para ese niño. 나는 굉장히 성질이 고약한 사람이다. Y el hecho de decir, ay, yo, la verdad, a estas personas es lo mismo que están testificando, ay, yo soy criminal, que estoy abusando de mis niños. 선하게 포장하려고 이러는 Pero queridos hermanos, estas personas tratan de 자기를 선하게 보이는 자는 tapar esto de una buena forma y la verdad tratando de excusarse con esto. Pero la verdad que el resultado de todo esto, si ese padre pensando de esta forma y oprimiendo a esta persona, el niño, la verdad que lo que está haciendo, el niño constantemente está creciendo de una forma incorrecta y está lastimando al niño y está volviendo a matar a ese niño. 인격을 인정하지 않는 것. Y ni siquiera está aceptando a ese niño como persona e incluso no está aceptando los beneficios y el derecho de ese niño. 인생의 적응이 E incluso esa persona, ese niño llegará al punto en el cual será difícil que ellos vayan a acostumbrarse en el mundo y será difícil para ellos en ir y vivir en el mundo. La verdad, los padres en sí están dañando a los niños. 또 아주 소수, 아주 극소수의 부모가 그렇겠지만은 Pero entonces podemos pensar de que esta es una gran minoría de los padres que hablan acerca de esto, pero podemos pensar de que hay muchas personas que están usando a los niños como instrumento para poder usar para sus propios beneficios, considerando que la vida de los niños, la verdad, no es tan importante como la de ellos mismos y están menospreciándolos a cada uno de ellos. 어떤 상황을, 어떤 생각을, 어떤 어려움을, 어떤 고난을, Y 아픔을, 망가짐을 전혀 관심 Y estos padres no están pensando en el dolor, en el daño que están haciendo, en lo que ellos están haciendo y lo que están dañando a estas personas. Pero la verdad tenemos que saber, la vida de estos niños solamente es una vida. La vida que ellos tienen solamente es una vida. Pero la verdad, los padres haciendo esto están dañando la vida de esa persona, de ese niño. Pero entonces, una vez que tienen ese daño en ellos, la verdad, ellos no van a poder recuperarse de esto. Pero la vida que ellos tienen solamente es una vida. Y es una oportunidad que ellos tienen. Es la única oportunidad que esos niños tienen. Pero los padres, la verdad, no pueden pisotear esa oportunidad de los niños y usar esa oportunidad de los niños para el beneficio de ellos mismos. Pero la verdad es que estos niños eventualmente no van a poder tener esa vida que es correcta en el mundo. La verdad es que esa vida que ellos van a tener ya está quebrantada. De pronto ellos podrán tener esa vida que no tienen esa alma. ¿Por qué? Porque ese daño que están haciendo a esos niños, la verdad, los están destruyendo una y otra vez. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esto también tiene relación con lo espiritual. ¿Por qué? Porque esa carne, esa vida, esa oportunidad que ellos tienen, esta carne, la verdad, es por un tiempo, pero tenemos que saber el problema que ellos tienen. La verdad, que esa carne, esa vida en la carne, influencia un 100% a la vida espiritual. Pero entonces, como ellos ya están malinterpretando y ellos en sí están en sus mentes, ya están quebrantados y tienen esa distorsión dentro de ellos, entonces ellos incluso al recibir esa verdad, ellos comenzarán a distorsionar esa verdad.
신앙을 버릴 수도 Y 있어요. la verdad es que estas personas eventualmente, estos niños eventualmente podrán odiar ir a la iglesia, podrán ni siquiera aceptar a la iglesia, a la palabra del Señor, e incluso ni siquiera querrán recibir al Señor dentro de sus vidas. 신뢰하는 거. Por eso tenemos que saber que los niños, esa fe, tenemos que saber de que los padres tienen que entregar esa sinceridad, ese amor, esa esperanza, 부족하지 않아. 많이 esa fidelidad en ellos. Tienen que entregarles completamente en esto. También tienen que enseñarles esa justicia para que ellos así puedan diferenciar lo bueno y lo malo. E incluso tienen que recompensarlos a ellos. E incluso tienen que saber enseñarles ese sacrificio. 희생을 하고 Ese sacrificio. 손해에 대해서 말하지 않는 내 부모. Por eso, para que ellos puedan entender que mis padres son aquellos que me han sacrificado por mí. Todas esas diferentes cosas tienen que estar dentro de los niños. ¿Por qué? Porque si los niños, si no entienden esto, comenzarán a distorsionar todas las cosas, sus decisiones y sus acciones y sus pensamientos. Y ellos eventualmente, al entrar al mundo, al ir al mundo, entonces ellos eventualmente tendrán esa vida que estará lleno de lo falso y irán en el lugar donde no deben ser. Pero la verdad es que tenemos que saber que los niños tendrán que vivir esas vidas ellos mismos, pero si los padres, en cambio de ayudarlos para que ellos puedan tener esa vida de la forma más correcta, si comienzan a distorsionar y oprimirlos a ellos, la verdad están matando a ese niño una y otra vez. 소유물처럼 여기는 자는 Aquellos que a sus padres que que tratan a sus niños, a sus hijos con la opresión y tratando de oprimirlos y tratándolos a ellos como a su propia posesión. La verdad, están yendo en contra de la obra de Dios, están obstruyendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los niños son quienes tienen que recibir esa bendición y ese amor de Dios. Pero entonces los padres, al no hacer que ellos puedan recibir esa bendición, entonces ellos eventualmente están cortando y están obstruyendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los padres tienen que hacer de que estos niños eventualmente puedan tener esa sabiduría de Dios, que ellos puedan tener lo que viene de Dios, que ellos puedan ser aptos y puedan decidir al recibir las cosas que son de Dios, esa vida en la cual está llena de la bendición, esa vida, esa oportunidad que está llena de esa vida que Dios quiere y quiere dar esa bendición. Por eso esas personas, la verdad, tienen que tener esa fe y esa vida, tienen que hacer que esas personas tengan, esos hijos puedan tener esa vida. Por eso, esa vida en la carne de estos niños, la verdad, es conectada profundamente con lo espiritual. Pero entonces, si los padres, si no son modelo para los niños y solamente si quieren hacer todo a la fuerza, entonces están haciendo algo muy mal. Están haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque los padres tienen que hacer que los niños puedan recibir la fe para que ellos puedan venir a la iglesia, para que ellos puedan gozarse de venir a la iglesia, de que dentro de la iglesia ellos pueden tener ese gozo al venir a la iglesia. Esto es algo que los padres tienen que hacer. Esto es algo que los padres tienen que hacer por sus hijos. Que los padres tienen que saber, Dios me ha dado a este hijo, me ha dado este hijo para que él pueda recibir esa bendición, para que ellos puedan recibir esa bendición. Y así uno tiene que saber acerca de eso. Y uno tiene que comprender, los padres tienen que comprender eso rápidamente y se tendrán que arrepentir si han hecho lo contrario a esto.
Pero no tienen que arrepentirse solamente una vez, sino que tienen que arrepentirse por ello, por toda su vida. Por toda su vida. ¿Por qué? Porque ese daño que han cometido a sus hijos ya es algo que estará dentro de ese niño por toda su vida. Es algo que los padres tendrán que pagar por ello. 자녀의 인성을 만듭니다. Queridos hermanos, tenemos que saber que los padres forman ese carácter de los niños. 그런데 인성은 영적 문제에 너무나 절대적 영향을 미칩니다. Y tenemos que saber que este carácter influencia de gran manera lo espiritual. 그대로 하나님 만나게 된다면 얼마나 Y si este niño, al tener y al sostener este carácter y luego eventualmente tiene ese encuentro con Dios, ¿qué tan grande sería esto? De que el niño pueda entender al Señor, que Él pueda tener y Él está en ese ambiente para poder recibir la palabra de Dios, para poder escuchar y ser guiado por Dios, 하나님이 사랑할 수밖에 없는 자. para formar ese carácter en el cual Dios puede 이런 걸 중요하게 amar 생각하는 y 지금 pueda recibir lo que es de Dios. 삶의 지혜, 세상을 Pero ¿será que los padres podrán darle un tipo de sabiduría o un tipo de conocimiento para que ese niño pueda vencer y pueda seguir y vivir en la carne? 것을 배우는 것이 더욱 Claro que no. Lo más importante que el padre le puede dar al hijo es darle ese corazón verdadero, ese corazón sincero, 실에 para que ese niño, la verdad, pueda ser revestido de esa fuerza, de esa verdad, para que pueda conocer esta verdad, 진실할 때에 esta realidad. 아무것도 없을 때 하나님 앞에 ¿Por qué? 진실할 수 있는 심령을 Porque ese niño eventualmente, al estar delante de Dios, podrá tener ese corazón verdadero y real delante de Dios, porque aquellos son los que podrán entrar al reino de los 영원한 cielos. 삶을 사느냐 아니냐는 부모의 사랑으로 양육한 것이 절대적으로 영향을 El hecho de que esta persona vaya a entrar al reino de los cielos o no, el amor de los padres es algo que influencia en esto un 100%. Y tenemos que saber de que esa vida espiritual, la verdad, 세상에 있는 것은 오히려 si nosotros vemos las cosas del mundo, la verdad no van a poder ayudar para que este niño vaya a entrar al reino de los cielos. 영적인 이런 훈련은 Pero lo espiritual, la verdad, esos entrenamientos espirituales, la verdad, aunque no vaya a poder ser usado en este mundo y la verdad no le vaya a traer ningún beneficio, pero aunque eso venga en el mundo, pero este niño, la verdad, uno tiene que tiene que formar el carácter de este niño para que así uno pueda ver de una larga distancia, para que este niño pueda tener esa fe, para que este niño pueda entender la justicia, pueda entender el amor, pueda entender el sacrificio, pueda entender la recompensa, pueda entender la esperanza, pueda entender la fidelidad e incluso pueda entender 왜냐하면 마음속에서 la responsabilidad, que estas cosas dentro de él puedan estar muy sanamente para que así pueda formar ese carácter que sea apto delante del Señor. 중요하게 생각하는데 Si vemos a los fariseos ponían una gran importancia, las cosas eran en lo exterior, pero si vemos en Romanos 2:11 que dice que Dios no toma lo que es en lo exterior del hombre. Dios no toma lo exterior del hombre. E incluso si nosotros vemos en Hebreos también 8, también versículos, también en capítulo 6 y versículo, si vemos también en Hebreos 8:10, ¿qué es lo que dice? Que Dios ha escrito la ley en la mente de ellos y en el corazón, y ha escrito en el corazón de cada uno de ellos. Por eso Dios, lo más importante para Dios, que es ese corazón, el corazón. 사랑하는 여러분,
우리 주님 하신 영적인 Queridos hermanos, nosotros tenemos que recibir esa palabra que es de Dios. Nosotros tenemos que obedecer esa palabra que viene de Dios. Y tenemos que hacer que cada uno de nosotros entremos en la vida de Dios. Y así tenemos que hacer que toda la obra del Señor pueda ser hecha dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que obedecer acerca de esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sean ustedes y en sus familias. Aleluya. 말씀 보면은 Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, 여기에 무슨 의미로 이 말씀을 주셨는지 pero podemos preguntarnos cuál es la razón por la cual Jesús habló acerca de esto. Y también podemos ver que también en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas habla acerca de esto. Incluso habla del mismo orden. Habla primero del divorcio y luego habla acerca de esto. Pero entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Quiénes serán aquellos que podrán entrar al reino en los cielos? ¿Quiénes serán aquellos que podrán entrar al reino de los cielos? Los fariseos dirán de una forma, Jesús dice de una forma, pero entonces los discípulos también pensarán de una forma. ¿Pero quiénes serán aquellos que podrán entrar al reino de los cielos? Los fariseos podrán pensar de esta forma. ¿No será nosotros? Nosotros seremos los primeros que entraremos en los cielos. ¿No es algo obvio? ¿Por qué? Porque solamente piden lo exterior, solamente por el hecho de que son descendientes de Abraham. O sea, todos ellos. La verdad, ¿qué es lo que son las condiciones para que uno pueda entrar en los cielos? Es cumplir esas leyes, cumplir lo que Moisés había dicho. Y el hecho de cumplir con las diferentes fiestas que tenían. Pero ¿qué significa esto? Que ellos así eventualmente ellos tendrán su propia justicia y así con esa justicia podrán entrar al reino de los cielos. Pero entonces Jesús en medio de esto está enseñando algo muy importante, Lo está diciendo lo que es completamente lo opuesto a esto. En ese sistema de los fariseos que los fariseos habían creado, era que la verdad en ese sistema los niños no tenían ningún interés, y los niños la verdad no eran aceptados ni siquiera como personas. ¿Por qué? Porque los niños la verdad como eran ahora como son pequeños la verdad no entienden sobre la ley de Moisés y todas estas cosas. Por eso, si nosotros vemos en el sistema de los fariseos, aquellos que los niños, la verdad, serán los últimos en entrar al reino de los cielos. Pero para Jesús era completamente diferente. Podemos ver que Jesús, la verdad, comenzó a aceptar a los niños. Si vemos en Marcos 10:13, ¿qué es lo que dice? Y vinieron presentando a los niños delante del Señor. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús hizo que trajeran a los niños y también los bendecía. Pero ¿qué era lo que los discípulos hacían? Hacía todo lo contrario, los reprendía y hicieran que se alejara de Jesús. Pero entonces si vemos en la sociedad en ese momento, si vemos una de las costumbres que tenían los israelitas en ese momento es que las madres traían a sus niños a los maestros, a los rabí, para que ellos pudieran las manos sobre ellos y los bendijera. Pero entonces si vemos en ese mismo momento también era obvio para que los niños, que las madres trajeran a sus niños delante de Jesús. Pero entonces, si nosotros vemos en Mateo cuando habla sobre el mismo tema que estamos hablando el día de hoy, cuando habla que bendice a los niños, dice que le impone las manos. Les impone las manos a los niños. ¿Pero qué significa esto? Les está dando esa bendición especial a cada uno de ellos. Esto es lo que Dios desea, de que sean bendecidos. Pero ¿qué era lo que los discípulos hacían en ese momento? Si vemos en la segunda parte del versículo 13, dice que los discípulos comenzaron a reprenderlos a cada uno de ellos.
Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es de que los discípulos tenían ese pensamiento de los fariseos en el cual los niños no eran aceptados y los niños ni siquiera podían ser usados para trabajar o para poder hacer, pues, o para cumplir la ley. Pero entonces los discípulos también estaban realizando las mismas acciones que los fariseos. Pero entonces, y podemos ver de que los niños también eran tratados como los enfermos, digamos, los que eran ciegos o los que eran sordos, los que la verdad no pues estaban enfermos, y los niños también eran considerados como ellos. ¿Por qué? Porque los niños no tenían ese poder para poder aceptar y poder pues sostener y tener la ser consciente para aceptar lo uno y lo otro, e incluso como las mujeres. Y vemos que los niños eran considerados del estatus más bajo. Y pues los discípulos, sin conocer pues acerca de las acciones que estaban haciendo, la verdad, los niños y trataban así a los niños. Pero si vemos en la sociedad en este momento, podemos ver que es completamente diferente. Si vemos ahora en la sociedad en Corea, en este presente, podemos ver que los niños son considerados los más importantes o en el estatus más alto dentro de la familia. Y podemos ver que los niños son considerados más altos que los padres, que el padre. Y podemos ver que las madres también incluso regañan más a los niños que al padre. Y podemos ver que ahora en esta sociedad todo está pues considerado, pues enfocado en el niño. Y vemos que todo es pues por el niño. Si vemos en esta manera, en esta sociedad, en este momento, podemos ver de que para los niños sería, en un gran futuro sería mejor para ellos, porque ellos tendrán ese carácter que es apto. Pero entonces, si nosotros vemos pues si nosotros pensamos a la Biblia de hoy, con la sociedad de hoy, entonces sería completamente, estamos malinterpretando esto. ¿Por qué? Porque Jesús es quien nos está enseñando a los discípulos en ese momento que no traten de esa forma a los niños. E incluso les había dicho también antes de esto, les dijo a ellos. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 14? Vuelvo a enfatizar diciendo, ustedes no dejen que los niños vengan a mí y no se lo impedéis. ¿Por qué? Porque de tales será el reino de Dios. De tales será el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros eventualmente entraremos al reino de los cielos, pero nosotros en ese mismo presente, en ese mismo instante, en el día de hoy, uno tiene que experimentar esto. ¿Por qué? Uno tiene que experimentar el dominio, ese territorio del reino de los cielos en este momento. Y estos niños que la verdad no pelean por ellos, sino que ellos reciben esa bendición. Reciben esa bendición. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que estos niños son aquellos que han entrado en ese reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino del cielo ha morado en ellos y ellos han entrado en el reino de los cielos. Y no está hablando solamente a cada uno de ellos, sino que es lo que está diciendo. Todos aquellos que tienen este corazón, todos aquellos que tienen esta actitud, todos aquellos que tienen ese carácter, entrarán al reino de los cielos. Todos ellos, la verdad, ¿quiénes son? Ahora todos ellos ya está preparado el reino de los cielos. Si vemos a los niños, la verdad, ¿será que uno puede pensar, ¿será que ellos tienen una gran fe? ¿Será que los niños tienen algo más? Claro que no. La verdad es que los niños no tienen ningún pues, conocimiento. ¿Será que los niños que apenas están siendo amamantados tendrán un conocimiento de la fe o algo? Pero claro que no.
Pero el Señor, quien Él es aquel que muestra el secreto de Dios y manifiesta a Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo? Aquellos que son como esos niños, la verdad entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en ellos no hay nada que sea falso. En ellos no hay nada que es falso y engañoso. Algo que está lleno, el mundo está lleno de estos caracteres que son engañosos, que son mentirosos, que estaban ya dentro de nosotros, e incluso esos caracteres que hacen difícil a la iglesia. 항상 자주 이렇게 La verdad, esas personas que siempre están con el pecado, 없기 때문에 그래요. es porque no tienen ese corazón, ese carácter de los niños. Pero Dios, ¿qué es lo que dice acerca de los niños? 들어갔는데 También en ese momento en el cual Jesús estaba entrando In the name of the Lord, en Jerusalén, que fue lo que dice Mateos 21, 15 y 16, cuando los niños al ver a Jesús dijo, Hosana, el hijo de David. Pero entonces los fariseos, ¿qué fue lo que dijeron en ese momento? Lo comenzaron a reprender. 의미상 아이들은 하나님과 Pero ¿qué fue lo que Jesús dice? 저 아이들은 Estos niños son quienes tienen, son aquellos que tienen esa comunión de Dios, manifiestan a Dios, 하나님과 저들은 가깝다. que ellos y Dios tienen esa cercana relación. 세상의 모든 지혜 있는 자들에게는 하나님의 비밀을 E incluso, ¿qué fue lo que Jesús oró cuando oró? ¿Qué fue lo que dice Mateo 11:25? Que cuando habla al Padre, agradece por esos niños que le fue revelado en todo secreto. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese secreto que esta persona ha recibido? Tiene ese corazón que es puro, que es verdadero para poder recibir lo que es de Dios. Lo que es del niño en sí. No es los niños no piensan, ¿cómo puedo hacer para poder evitar esto? Y ni siquiera no hay engaño en él, no hay ninguna mentira en él, sino que en sí recibe todo lo que es de Dios. 나이가 이르기 전에 Antes de que los niños lleguen a la edad para poder 아직은 하나님의 diferenciar lo bueno o lo malo, ellos están dentro de la protección de los padres. Y 시점에 이르면은 그들이 자라게 Y cada uno de ellos están siendo ahora protegidos y reciben la bendición de Dios. Pero ahora, cuando ellos crezcan y entren en esa edad en la cual ellos podrán diferenciar lo bueno y lo malo, ellos ahora serán preguntados si ellos son pecadores o no. Y ellos ahora serán preguntados a través sobre esa pregunta del Evangelio. Pero antes de esto, uno tiene que protegerlos. Tienes que protegerlos. No les estoy diciendo que los niños no son pecadores. Esto no es lo que estoy diciendo. Como dice en Salmo 51:5, uno desde que ha sido concebido en el vientre de la madre es pecador. Uno es pecador. Pero antes de esto tenemos que saber que nosotros tenemos que recibir esa gracia de Dios. 다 가져가시는 주님이 Pero el Señor que ha recibido, que ha tomado todo nuestro pecado, el Señor que ha recibido todo nuestro y nos ha redimido a nosotros. Antes de esto, nosotros tenemos que saber que estos niños, la verdad, tenemos que formar ese carácter y para que ellos puedan recibir al Señor. Pero estamos hablando sobre ese carácter en el cual ellos no cometen en pecado, sino que en ese momento en el cual ellos reciben lo que es de Dios. Aunque sean pecadores, aunque esos niños son pecadores, hace que ellos puedan estar dentro de esa gracia de Dios y para que así ellos puedan ser protegidos por el Señor. 성경에 보면은 Si nosotros vimos en la Biblia, si vemos en Deuteronomios 1:39 que dice, los hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. La verdad es que ellos no saben que lo bueno y lo malo. Y cuando Él está diciendo, los está tomando a ellos aparte para que así ellos puedan hacer. Y luego que ellos entrarán allá y ellos darán, y ellos entrarán y serán heredados. E incluso cuando hablamos sobre Nínive, cuando vamos en Jonás 4:11, que dice
멸할 수가 없는 y que dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que han discernido entre su derecha y en su izquierda. 것으로 보입니다. Y están hablando de los niños. 아직 뭘 이렇게 판단할 수 없기 때문에 Pero entonces, como todavía no se puede diferenciar el bueno y lo malo, entonces todavía antes de esto no les toma, pues no les dice que reciben esto. Pero luego que dice en Marcos 10:15, cuando dice, de cierto, cualquiera que no tiene en ese corazón, la verdad no va a poder entrar al reino de los cielos. Pero si vemos en Mateo 18:3, cuando habla acerca de esto, ¿qué es lo que dice? Si no os volveréis y os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Si nosotros no volvemos a Dios. 성도 여러분, Queridos hermanos, este es el mandamiento de Dios. Es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. 이로써 주님은 제자들에게 어린 Y así es como el Señor habla acerca de los niños y también habla que así de esta manera a sus discípulos para que puedan cambiar su perspectiva acerca de los niños. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos estará lleno de esas personas que no tienen la mentira, aquellos que cambian su carácter a ese carácter que Dios desea, y estas personas son los que ellos vendrán al reino de los cielos. Y luego que dice en el versículo 16, Marcos 10:16, y tomó a los niños en sus brazos, o sea, los tomó en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos y los bendice. O sea, estas tres cosas. 성경 기자가 관찰하니까 주님이 안고 ¿Qué fue lo que el autor de estas escrituras dijo? Que los tomó en los brazos, o sea, que los abrazó, que le puso las manos y luego los bendijo. 그 얘기를 O sea, los amó completamente, mostrando ese amor a aquellos que son sus personas. 우리에게 나타내신 것은 ¿Y qué es lo que significa esto? Que, queridos hermanos, ustedes y yo, nosotros somos personas que ahora entramos al reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. 하지 않았던 Queridos hermanos, esos padres que no han 자녀들에게 hecho y no han tomado esa responsabilidad como padres, espero que cada uno de ustedes puedan arrepentirse toda su vida y así puedan 이해할 필요가 없다. entregar lo que es de Dios. Y tenemos que saber que primero tenemos que poner a los niños y luego a cada uno de nosotros. Si nosotros no queremos entender a los niños, la verdad estamos siendo malos. 그들에게 향한 Pero queridos hermanos, hagamos que los niños, podamos amar a los niños y así para que así la obra de Dios no sea obstruida, sino que así pueda ser cumplida en cada uno de ellos y así podamos amarlos a ellos y así podamos preparar el carácter de ellos. Ese es el deber de cada uno de nosotros. 자녀를 실망시켜 해서는 안 되고 No debemos oprimirlos a cada uno de ellos, sino que los padres tienen que ser ese modelo, como si vemos en Efesios 6:4. Tenemos que saber que los niños aprenden todo lo que viene del Padre. Tenemos que saber 가증스러운 부모 que los niños aprenden los padres, pero si los niños vienen a un punto y comienzan a pensar en ese padre, esos padres que la verdad están llenos de la mentira, o esos padres que verdaderamente se han sacrificado para amarlo a cada uno de uno, 정말 훌륭한 인격으로 para que así puedan tener ese carácter que sea maravilloso, puedan amar a sus hijos, puedan reír con sus hijos, también puedan llorar con sus hijos y así puedan compartir su amor con ellos. Y así hagan que los padres, por favor, sacrifíquense por sus niños, 그나마 할 수 있어요. para que así puedan aceptar que verdaderamente están sacrificándose por sus hijos. 남 모르는 땀을 엄청 흘려내고 남 모르는 눈물을 흘려야 되지. Y no traten de llorar por otras cosas o ser feliz por otras cosas que son innecesarias, sino por sus hijos. 차원에서 Por sus hijos, queridos hermanos. 차원에서 신경 많이 써야 합니다. Queridos hermanos, uno tiene que prestar atención a sus hijos. 이런
어린아이였던 성품이 Queridos hermanos, el Señor nos ha hecho a nosotros. Si nosotros no tenemos ese corazón y ese carácter de niños, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Que nosotros no impidamos a los niños, sino que nosotros tenemos que hacer de que todos ellos vengan delante del Señor. Ningún pastor, ningún creyente, ninguna persona, la verdad, puede evitar a estos niños, que estas personas que tienen ese carácter como niño para poder venir delante del Señor. Queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos obedecer esto y así tengamos esos corazones y así podamos obedecer y venir delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Nosotros cuando éramos hijos del enemigo, la verdad tenemos que quitar esto, tenemos que organizar por completo este carácter dentro de nosotros. 여기는 하나님 La verdad es que nosotros no podemos traer esto dentro de la iglesia y traer problemas a la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que saber que este lugar es donde está el reino de Dios y así el reino de Dios estará dentro, así podremos verlo. Y el Señor ha venido por nosotros y nos está dando a nosotros este reino de los cielos y este es el reino en el cual que nosotros no podemos ensuciar. 용기를 얻고 Queridos hermanos, espero que así nosotros podamos tener este ánimo y así podemos venir delante del Señor y así podamos sacrificarnos y así podamos respetarnos al uno y al otro, servir al uno y al otro. Y así todos nosotros podamos ir a ese reino de los cielos. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor, nosotros, para tengamos esa certeza para poder reino en los cielos. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, ayuda Señor que todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra, 은혜를 ayuda Señor, sosténlos a cada uno de ellos y ayuda Señor que ellos tengan esa bendición y esa gracia que viene de ti. Y ayuda Señor que cada uno de ellos puedan obedecerte y puedan sostener dentro de tu palabra y así ellos puedan cumplir todo tu plan. Y ayuda Señor que nuestra iglesia 보여지는 그런 puedan tener ese carácter como los niños y así pueda tener ese carácter en el cual Cristo se ha gozado. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser entrenados por ello y así que cada uno de nosotros, ese plan del Señor pueda ser realizado dentro de nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros 교활함이 없는 podamos sostener dentro de ti y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos sostener en él. 우리 하나님의 모든 계획 Y allí nosotros podamos cumplir con todo plan del reino de los cielos. Obra, Señor, a cada uno de nosotros y también los padres puedan tener responsabilidad por sus hijos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 우리 일어나서 찬양하겠습니다. Por favor, todos de pie y vamos a alabar todos juntos. 주님은 우리가 어릴 El Señor nos ha cuidado desde cuando nosotros éramos pequeños y también cuando nosotros somos adultos, pero nosotros ahora tenemos que tener un corazón humilde y obediente delante del Señor y espero que todos juntos podamos ser. Vamos a alabar todos juntos. 주는 나를 기르시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀밭 맑은 시냇물가로 나를 늘 인도하여 주신다
주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라 예쁜 새들 노래하는 아침과 널 이기는 고난원에 사랑하는 나의 목자 음성 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 박수치면서 합시다 너무 빠르지 않게 못된 짐승 나를 내지 못하고 거친 비바람 상치 못하리 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 2절합니다 예쁜 새들 예쁜 새들 노래하는 아침 널 비비는 고난원에 사랑하는 나의 목자 음성 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 너를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 못된 짐승 나를 잊지 못하고 거친 비바람 상치 못하니 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 너를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 할렐루야 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y todos los verianos 우리 성도들의 영혼과 가정 y en sus familias por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 우리 하나님 앞에 영광 돌립시다. Demos gloria delante del Señor. 할렐루야. 자, 사랑하는 성도 여러분, 힘내시기 바랍니다. 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.
우리의 힘